complicado. Les dije que les daba un curso. Ya estás grabando sin problema. Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí. Sí, te escuchas bien. Creo que ya terminamos No, el tema de los apóstoles. Em, no recuerdo y corrígenme si estoy bien, si ya lo terminamos o si nos falta alguno. no puedo hablar, dile tú. De los apóstoles hombres, o sea, realmente los 12 apóstoles creo que ya terminamos. Nada No, más falta el faltaba de Juan. el tema de Juan, pero recordemos que Magdalena no era. No, pero no era Magdalena, era el otro. Gaby dio No puedo ver el calendario. Judas, tú dices los de Juan, sí, siempre. Entonces creo que sí nos quedó pendiente uno, Judas, el que se suicidó, si no mal recuerdo, a menos que yo me haya faltado alguna clasecita, pero creo que nos faltó ese. Si no, de todos modos, pues a ver si podemos hacer después un repaso para pues que ya cerremos ese tema o esa pequeña serie y pues ya quedemos con ese tema y podamos seguir avanzando. Antes de empezar, nada más como un anuncio parroquial, pues sí me gustaría que pudiéramos hacer pues nuevamente el calendario y que al ratito, ahorita que terminemos, pues poder proponer algunos temas o algo, porque pues ya esta semana, entre que fue el día festivo y algunas cosas, pues ya nos quedamos ahí en el aire con temas que no, pues que ya no tenemos para seguir compartiendo, pero pues no queremos que esto se pierda, que esto caiga, sino que continuemos. Y precisamente pensando en eso, de continuar con esta dinámica o con estas clases de Zoom de la Biblia, pues siento que Dios puso en mi corazón, o yo pensé, no sé cuál de los dos términos sean correctos, en el tema de la resiliencia. No sé si alguien sepa lo que significa o lo que es la resiliencia. Es como la resistencia, bueno, más bien de que te adaptas en las circunstancias difíciles, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Alguien más tiene algún...? Es como la capacidad de sobreponerte a las circunstancias. Exactamente. Más o menos, un poquito más acerca, las dos son muy correctas, pero más acercada a lo correcto es lo de Esteban. Y probablemente el tema de la resiliencia podría considerarse como un tema de psicología o superación o algo así, pero pues no. A mí me gusta mucho este concepto porque pues sí, definitivamente la resiliencia es la capacidad del ser humano de poder adaptarse positivamente a circunstancias difíciles, a circunstancias de mucho estrés, a pérdidas, a momentos difíciles que se nos presentan en la vida, ¿no? Entonces, yo antes del día de hoy lo veía como un tema pues un poquito más enfocado a la psicología y me gusta mucho aplicar esto de la resiliencia en mi vida porque creo que es necesario que todos los seres humanos podamos pues practicar la resiliencia, ¿no? Porque una cosa es muy cierta, creamos en lo que creamos, seamos quienes seamos, la vida está llena de tropiezos, de pérdidas, de dificultades. Eso no aplica solamente a los que conocen de Jesús, sino a todo el mundo. Estamos en medio de un mundo realmente complejo y difícil y constantemente pues nos enfrentamos a este tipo de momentos difíciles. Entonces, la resiliencia es eso. Y hoy pensando en eso, de que pues estábamos ya, no sé si era nada más el sentir o coincidió entre la muerte de mi tío Juan, después del día festivo, como que me decía Edgar, es que siento que ya se está apagando un poco el ánimo y pues no queremos eso, ¿no? Entonces vino a mi mente este tema de la resiliencia y yo dije, bueno, Dios, pues es que este concepto humano me parece muy bíblico, ¿no? Porque pues finalmente nosotros, como hijos de Dios, ya hablando puntualmente de nosotros, tenemos una promesa muy cierta que nos hizo Jesús. En el mundo tendremos aflicciones y eso es real. En este mundo tenemos aflicciones. Pero también como cristianos, como hijos de Dios, tenemos
la obligación de aprender a recuperarnos de estos momentos difíciles. Y para eso, pues no estamos solos, ¿no? Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, que son herramientas, o no herramientas, sino simplemente es la presencia de Dios en nuestra vida, en la que creemos. Filipenses 3, del 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo y ahí dice, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, no, pues realmente como seres humanos no todos somos perfectos, sino es que en todo momento estemos con esta super madurez espiritual de levantarnos y avanzar. Probablemente tenemos caídas anímicamente, espiritualmente, aún en la carne, pero es importante que reconozcamos que podemos seguir adelante, ¿no? Que estamos en una carrera, que esto es en lo que creemos. O sea, cuando venimos a Cristo, no solamente venimos a Cristo para recibir alguna bendición o para obtener algo de Él, sino cuando empezamos a conocer de la fe, entendemos que nuestro vivir en Cristo se convierte en una nueva carrera. Y una carrera es algo que tiene un principio y un fin, ¿no? El fin es la meta. Y nosotros particularmente como hijos de Dios, como cristianos, por denominarnos de alguna forma, pues nuestra meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en esta carrera de la vida, aunque nos caigamos, pues tenemos que aprender a levantarnos. El concepto de resiliencia y nuestra vida en Cristo no nos habla de una vida perfecta y constantemente corriendo o constantemente estar firmes. Dios sabe que probablemente vamos a caer y Dios sabe de esos momentos en los que nos sentiremos débiles y en donde tropezaremos. Si Dios no lo supiera, pues a lo largo de la Biblia no encontraríamos todos estos estudios y pasajes que nos enseñan a cómo reponernos y cómo continuar en esta carrera. A lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos de personas y momentos bíblicos que nos enseñan de personas que cayeron, pero que se levantaron, que no tenían fuerzas, pero que continuaron. Santiago nos enseña: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una parte que nos enseña también la Biblia es que cuando tenemos falta de fe, pues es un pecado, porque pues estamos tentados a dejar de creer en las promesas de Dios, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando tenemos una crisis financiera o así, o no precisamente financiera, cualquier necesidad, dice la palabra: buscadme primero a mí y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué pasa con nosotros? Pecamos en el hecho de que no buscamos primero a Dios, nos desanimamos porque no recibimos lo que queremos y entonces hacemos a Dios mentiroso, porque es como si Dios me lo está diciendo y yo, como no te creo, pues hago de cuenta que ese versículo no existe y no lo tomo en cuenta y no lo aplico a mi vida. Entonces, muchas veces así nos pasa, nos desanimamos en nuestra carne porque no obtenemos alguna cosa o porque no recibimos la respuesta de Dios a nuestras oraciones como nosotros quisiéramos escucharla, verla o recibirla, y entonces caemos en desánimo, no soportamos la prueba y pues no hacemos lo que la palabra nos dice, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que ahorita me vino a la mente, pues es muy clara la instrucción de Dios: búscame a mí primero y lo demás te será añadido. No hay más. Es como muy fácil, pero humanamente pues se nos hace difícil, porque ahí entra la lucha de nuestra carne y en esa prueba pues no nos resistimos, no soportamos la tentación y caemos, ¿no? En falta de fe, en desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. En Proverbios 24:16 nos dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse,
mas los impíos caerán en el mal. Aquí esta es una promesa para nosotros y como yo decía, Dios sabe perfectamente que vamos a caer. No, o sea, el pecado sería quedarnos como los impíos, los pecadores, quedarnos ahí en la depresión, quizás en un estado de avaricia constante por querer más y estar frustrado y queriendo siempre más y no estar conformes ni tranquilos con la voluntad ni con los planes de Dios para nuestra vida. Pero el justo, nosotros que somos justos porque somos justificados por medio de Jesús, dice ahí que sí cae, ¿no? Vamos a caer, pero volvemos a levantarnos. Y esto es exactamente el concepto de la resiliencia desde el punto de vista, no desde el punto de vista bíblico, no. Es simplemente el concepto también definido a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es la resiliencia, el volverse a levantar. Se murió alguien, me deprimo, me siento mal, me siento triste, pero me levanto. Me quedo sin trabajo, me siento mal, me lloro un poco, pero sigo adelante. Peco, reconozco mi pecado, no vuelvo a pecar y sigo adelante, ¿no? En cualquier circunstancia adversa de la vida, tenemos que reconocer lo que nos está pasando, reconocer que también se vale que lo estemos sufriendo, pero lo más importante es volvernos a levantar y continuar en esa carrera de la que hablábamos al principio. Uno de los ejemplos de personajes resilientes o más resilientes de la Biblia, yo quiero destacar a dos. Uno es Pablo y el otro es Job. Pablo, hablábamos el viernes pasado, me parece que fue, sobre las características de cómo fue Pablo. Y creo que todos tenemos por muy buen concepto o en un concepto de un gran personaje de la Biblia, de un gran líder, de un gran testimonio, de una gran persona que realmente cumplió con esa palabra de seguir predicando el Evangelio. Pero Pablo, todo eso que tuvo muy bueno, también sufrió demasiado. Y realmente la Biblia nos enseña de hechos fuertes que le pasaron a Pablo. Realmente dolorosas en la carne, ¿no? Físicas. En Hechos 14, 19 al 20 nos narra la Biblia esto que le pasó a Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron. Fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué dice ahí? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, esto es un gran ejemplo y un claro ejemplo de lo que es la resiliencia o una persona resiliente. Lo que ahí nos narra, este hecho que nos narra la Biblia, pues, digo, yo creo que te avienten piedras, que te persigan, que te arresten por estar hablando de Cristo, no ha de ser cosa fácil. Y Pablo ahí pudo haber dicho, híjole, no, esto está bien difícil, bien doloroso, yo mejor, como dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí cayó. Y aunque Pablo cayó, él decidió seguir corriendo, pero seguir corriendo en la carrera de la fe, ¿no? Seguir predicando. Ahí dice en Hechos 14, 20, se levantó y entró en la ciudad y continuó con su tarea, ¿no? En la Biblia, en 2 Corintios 11, 24, 27, nos narra otros hechos de cuando Pablo también fue, no sé si alguien lo quiera leer para tener mayor referencia, o si lo busco acá. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Está bien? Ah, no, pero 2 Corintios 11, 24 al 27. Justamente. Como lo tienes compartiendo pantalla, pensé que eres. No, ahorita lo busco acá. Era para que alguien lo buscara en la Biblia, pero no se preocupen, aquí está. A ver, se los leo.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Primero en Hechos nos narra que lo fue apedreado. Después acá nos platica más historias tristes. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Realmente aquí Pablo nos narra pues ahora sí que no me gusta a mí decir él sufrió más que nosotros o nosotros más que él, porque cada quien sabe de lo que le duele y cada quien sabe, entre ustedes y Dios saben como ese dolor que nos causa las cosas que nos suceden, ¿no? A lo mejor a mí si me machuco el dedo gordito del pie, lo voy a sentir como si me hubieran apedreado, por poner un ejemplo. Cada quien conoce su dolor y Dios sabe que tanto somos capaces de resistir ese dolor. Dios nos equivoca, Dios nos formó y Dios nos mandó en este mundo y Dios nos equivocó de ponernos en la posición geográfica que estamos, en la familia en la que estamos y viviendo las situaciones en las que estamos. Porque aún esas cosas difíciles son los planes de Dios y eso es lo que hemos estudiado anteriormente y eso es en lo que creemos. Entonces, quizás a nosotros no nos ha pasado exactamente que nos azoten con una vara o que nos apedreen, pero cada uno de nosotros estamos viviendo nuestros desiertos, nuestras batallas. Eso sí, vivimos con estos peligros en nuestra nación, con peligros en esta ciudad. No precisamente en el mar, porque pues no somos marineros, pero vivimos en un mundo de constante peligro, en un mundo de constante duelo, en trabajo y fatiga, y muchas veces pues nos sentimos agotados y cansados porque pues, como dicen, ¿no? Ya no veo ¿cómo dices dicho? Lo duro, sino lo tupido. Entonces, eso realmente es la vida del ser humano, ¿no? Pero Pablo es un gran ejemplo de persona resiliente que a pesar de todo eso se levanta. La resiliencia piadosa nos permite no ser desanimados de nuestra misión, independientemente de la oposición. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, creemos sus promesas, somos obedientes, nos entregamos a Él, el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a levantarnos. Porque de una cosa sí estoy convencida y segura, que no es por nuestras fuerzas. Cuando nosotros queremos salir de esa tristeza, de esos momentos difíciles y queremos tener nuevas fuerzas, lo podemos conseguir, pero probablemente nos dure 1, 2, 3 días y nos podemos volver a desinflar. Pero cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo tome control de nosotros y que el Espíritu Santo sea ese consolador, entonces tenemos esa resiliencia piadosa que solamente viene de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y es ahí en donde podemos tener esa fuerza y ese consuelo en nuestro corazón para seguir adelante en medio de los momentos difíciles. Pablo, sin duda, era un hombre lleno del Espíritu de Dios y sin duda alguna fue Dios mismo quien le permitió seguir adelante a pesar de ese dolor. El mismo Jesús en la cruz, cuando nos narra esa parte del camino hacia la cruz y su muerte en la cruz, el mismo, pues humanamente le dolía, ¿no? Porque ahí mismo nos da Jesús ese ejemplo de que pues duele y nos dolemos y lloramos y sufrimos, pero es el Espíritu el que nos levanta y nos permite, independientemente de que las cosas sigan estando difíciles, ¿no? Porque en ningún momento nos prometen que el mundo se va a volver en el mundo ideal de Disney o el mundo de miel sobre hojuelas, no. El mundo alrededor nuestro no va a cambiar y cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser peor. Y ahorita con lo de la pandemia, las estadísticas, la economía, hay muchísimas cosas alrededor nuestro, nos dice que cada vez se va a poner la cosa peor.
Pero una cosa es muy cierta, a los que estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos va a levantar y Dios va a obrar a través de nosotros. Y esa es una resiliencia que podemos tener a través de lo que nosotros tenemos como nuestra fe. Aquí un par de ejemplos de Job que les decía. Hablamos ya de Pablo y Job también fue una persona pues muy resiliente porque conocemos todos la historia de Job. No quiero entrar ahorita en la historia de Job, pero aquí tenemos estos dos versículos en donde con todo lo que pasó, con todo lo que sufrió, con todo lo que perdió, pues él no se debilitó y jamás maldijo a Dios, jamás pues pecó, ¿no? O sea, él estuvo, aunque le dolió, porque le dolió, a veces habló con Dios y como que pues, no estaba tan convencido y todo, pero jamás pecó de maldecir al Señor o de abandonar su fe o de dejar de creer en el Dios, ¿no? O sea, en el Dios que él pues profesaba. Entonces, Job es otro ejemplo grande de una persona resiliente. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Continúo leyendo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que les comentaba yo hace rato con el ejemplo de cuando pedimos algo y no recibimos lo que queremos, pero tampoco a veces somos capaces de realmente rendirnos ante la autoridad del Señor, ¿no? A veces Dios nos da una instrucción, nos da pues simplemente todos los lineamientos a través de su palabra, pero en muchas ocasiones decidimos hacer las cosas como nosotros queremos que es lo correcto, ¿no? Otro ejemplo que viene a mi mente, no, pues yo no perdono a Juanita porque pues ella es muy grosera conmigo. Y Dios nos dice, a ver, tú elige a quién perdonas y a quién no, ¿no? O sea, Dios nos habla, nos da un profundo entendimiento de lo que es el perdón y a quiénes debemos perdonar, ¿no? Es un ejemplo solamente. Y nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra conveniencia, a nuestro sentir, a lo que queremos, y eso realmente pues no es una fe. La fe es todo esto, ¿no? O sea, creer en este libro de Génesis, Apocalipsis, vivirlo, no solamente leerlo, sino vivirlo, experimentarlo en carne propia y con eso agradar a Dios, con nuestra vida. Eso es la fe, ¿no? Y saber que cuando venimos a Dios y oramos por alguna necesidad o por esto que la resiliencia es la capacidad de reponerte de momentos o eventos estresantes o malos, venimos con el Señor, le confesamos a Él que nos duele, que no vemos la salida, que estamos perdidos quizá, que no entendemos su voluntad y necesitamos creer que el Señor nos va a responder y también necesitamos ser obedientes con lo que el Señor nos dé de indicación, ¿no? De instrucción. No solamente se trata de, pues, de seguir por nuestras fuerzas, queriendo hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Proverbios 3:5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, acéptalo y Él dirigirá tus caminos. Eso es lo que traté de explicar con el slide anterior. Necesitamos realmente aprender a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia o entendimiento, que es lo que les decía. Yo creo que lo correcto es esto, pero el Señor dice, no, lo correcto es esto otro. Entonces, tenemos que aprender con nuestro corazón a seguir a Dios y dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros y que Él sea el que nos dé el discernimiento y la guía y la luz para seguir caminando y seguir adelante. Y que sea Él quien dirija nuestros caminos. Porque si nosotros seguimos actuando bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio entendimiento, lo único que va a pasar es que vamos a estar frustrados y que cuando nos queramos levantar, seguir adelante en este proceso de resiliencia, pues nos vamos a cansar, a frustrar y a veces hasta le vamos a terminar echando la culpa a Dios, ¿no? O sea, gracias a Dios en nosotros ya no pasa esto, creo.
y espero, pero mucha gente que no conoce al Dios vivo y al Dios verdadero, pues que dice, no, yo no voy a creer en Dios porque Dios no existe, porque hizo que mi perro Firulais se enfermara. A ver, o sea, no, Dios no es así, ¿no? Dios, como siempre le he dicho, no es la lámpara maravillosa de Aladino para que nos conceda nuestros deseos. Entonces tenemos que aprender a confiar realmente en la voluntad del Señor. Ay, ya fue todo. Y bueno, para terminar, y como ahora sí que no sé si alguien o todos o algunos estemos pasando por momentos difíciles, que creo que es un año particularmente difícil, y de pronto hemos sentido que, pues que ya no podemos, ¿no? O sea, como que ya estamos cansados del trabajar en casa, de salir a la calle, usar un cubrebocas, de que la economía cada vez esté más difícil. Estamos cansados quizá de muchas cosas. Fuimos sorprendidos por este hecho que está pasando hoy con este famoso virus, con la economía, con todas las cosas que particularmente este año estamos sufriendo, más las cosas que ya traíamos, ¿no? Porque pues ahora sí que nuestras angustias no empezaron hoy o este año, sino que ya todos traíamos un colchoncito ahí de cosas cargando. Y entonces de repente pues se agrava un poco la situación y de repente, no sé si les pasa, a mí me pasa y que hay días que digo, ya no sé ni para dónde, hasta cuándo va a ser, cómo va a ser, etcétera. Y a veces pues uno pierde la fuerza. Pero pues solamente para cerrar el tema y yo los animo a que nunca olviden lo que dice Filipenses 1 al 6. Bueno, desde el 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se olvida de nosotros y Él no deja de trabajar en nosotros. Dios va a continuar, Él va a seguir perfeccionando nuestra vida aún en medio de este año complejo, aún en medio de cualquier situación, aún en medio de cualquier dolor. Dios quiere seguir obrando en nosotros. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, que confiamos, que conocemos la palabra de Dios, que creemos en ese Dios vivo, entonces debemos seguir confiados en que el Señor sigue obrando en nuestra vida. Y eso es lo que a mí en lo personal pues me da fuerza para seguir adelante y me da pues ese aliento de decir, hay que continuar con esta hora de estudio de la Biblia, hay que continuar en unidad como familia, como hermanos, como seguidores de Cristo, hay que seguir dando testimonio, hay que seguir haciendo la obra desde nuestra casa, no precisamente en una iglesia, sino en nuestro hogar, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, como lo hemos dicho muchas veces, y no desistir y que sigamos con esto, que sigamos con esta dinámica que ha sido de bendición para muchos y aquí muchos de nosotros hemos dado testimonio de cómo Dios ha obrado porque simplemente le dedicamos algunos más que este tiempo, algunos con este tiempo, pero le dedicamos al menos esta hora del día a realmente adentrarnos a la palabra, a seguir escudriñando las escrituras y a seguir obedeciendo eso que nos dice el Señor de llevar nuestras cargas unos con otros y de seguir aquí, pues realmente como hermanos, pues como yo me imagino todos nosotros cargándonos unos a otros como en una pirámide, hombro a hombro, ¿no? Y si a veces ha habido momentos de dificultad, quizás de separación o lo que sea, pero el Señor ha sido bueno y aquí hemos seguido. Aquí hemos seguido más fuertes, pues más en comunidad, más inteligentes unos porque hemos aprendido, hemos conocido más a Dios y eso es algo que nos llena de gozo y que por eso yo los invito a que sigamos adelante con esto, que podamos armar otra vez un calendario para lo que queda de septiembre, para octubre, noviembre, diciembre y seguir ahora sí que hasta que el cuerpo aguante o hasta que Cristo nos llame a su presencia a cada uno de nosotros. Eso es todo, familia. Muchas gracias. Gracias a todos por el esfuerzo de conectarse media hora antes.
Y pues no sé si alguien quiera comentar algo. Yo. Sí, Gaby, muchas gracias. Me gustó mucho, como siempre, me gusta mucho escucharte y gracias por la exhortación. Me parece en buen momento que Dios te use para exhortarnos. Y y me recuerda de Pablo en Filipenses 4:11, que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Me recordó lo que estabas hablando, estos versículos y nada, estuvo muy bien y creo que Dios nos está hablando a través de ti para animarnos y exhortarnos a seguir adelante, no importa la situación que estemos padeciendo, viviendo. Muchas veces nos enseñaron o escuchamos a pastores o gente que nos ha enseñado que todas las promesas que están en la Biblia, Dios las tiene que cumplir. Incluso muchos te dicen, a ver, pídele a Dios y lee la Biblia y dice, mira, aquí dice tu palabra, ahora me lo tienes que dar. Y siento que en una parte tendrían razón, porque Dios, como bien dijiste, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero se les olvida la situación de que Dios es soberano y en su infinita soberanía sabe si nos da o no nos da las cosas. No porque esté escrito yo le tenga que decir al Señor, aquí dice, ahora tú me lo das. No, está sujeto todas las promesas a su soberanía, a su autoridad. Entonces, yo veo más que aquí en la palabra que más de que para de sufrir, yo siento que nos advierte que como cristianos vamos a padecer. Incluso la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa. Entonces, tenemos que pasar como el oro, por temperaturas muy, 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 muy fuertes para ser purificados. Entonces, viene muy a tiempo para esa exhortación que Dios te ha dado para que nos compartas. Y nada, muy bien y te lo agradezco. Todo muy bien. Gracias a Que Dios. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Y pues sí, pues como dice Enrique, más que otra cosa, pues es esa exhortación para todos y principalmente para mí, porque pues también yo a veces que digo, no, ya que más, ya no se me ocurre nada. Pero bueno, para eso estamos todos aquí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Doctor Noé, buenas noches. Algo. Adelante. Pues sí, también creo que Hermanos. viene bien el tema para este año complicado y estos meses difíciles que hemos tenido todos. Pero también recuerdo alguna vez que mi papá me dijo que cuando oraras a Dios no debías pedirle que te saque de una prueba o que te dé paciencia, sino que te tome de la mano y te ayude a salir. O sea, no renunciar a la prueba, sino pedir su ayuda para salir. Pareciera que son iguales los conceptos, pero es un poquito diferente. Entonces creo que es importante recordar eso, pues que Él no nos suelta de su mano y ya cuando no podemos, pues no hay que decirle ya me rindo, ya estuvo. Dame fuerzas y ayúdame a salir. Así es. Estuvo bien aterrizado el tema, breve pero conciso. Gracias a Dios. Gracias, Steve.
Pues así es, familia. ¿Alguien más? Pues sí, muy, muy bueno el tema, Gaby. Sí. Bueno, yo me